por eso el tema lo he titulado Afina tus oídos. Solamente afina tus oídos. Y usted se preguntará, pastor, ¿pero por qué afinar nuestros oídos? Porque la Biblia muestra la importancia de escuchar y prestar atención a la voz de Dios. La palabra oír aparece más de 800 veces en el Antiguo Testamento y aparece casi 400 veces en el Nuevo Testamento. O sea que para Dios es importante que la iglesia aprenda a escuchar, desarrolle la habilidad de escuchar, porque a veces no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos tantas voces que a veces de este mundo, de las circunstancias, de las situaciones que vivimos, y nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Y es clave para que nosotros podamos salir victoriosos en el año 2025. Afinar nuestros oídos es clave. Por eso dígale que está a su lado, afina tus oídos a la voz de Dios. Tenemos que agudizarlo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, y este es un versículo muy trillado, pero es algo que es clave y que se nos tiene que internalizar en nuestro corazón, que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, el oír. Y Pablo le hace énfasis en el mismo versículo, la fe viene por el oír, y lo vuelve a repetir, el oír la palabra de Dios. Tu fe, la esperanza y la confianza para generar mejores resultados y para que Dios se manifieste en tu vida en el 2025 viene por el oír la voz de Dios, viene por escuchar la palabra de Dios. Por ahí viene todo. Entonces Dios está interesado que nosotros comencemos a afinar nuestros oídos a su voz. Por eso repítale otra vez a su hermano, afina tus oídos a la voz de Dios. Porque hay muchas voces, escuche bien, que usted puede oír, hay muchas voces. Y usted es el que va a decidir qué voz vas a escuchar. Si vas a escuchar la voz de las circunstancias, la voz de tu inseguridad, la voz de otras personas que te hagan cambiar la óptica y la perspectiva hacia Dios y hacia la congregación y hacia tu liderazgo. Entonces tú decides qué voz vas a escuchar. Porque hay algunos que tienen más sus oídos afinados a escuchar otras voces que no suman ni edifica, sino que resta que escuchar la voz de Dios. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva, estando en el huerto del Edén al principio de la creación, empezaron a escuchar la voz de Dios. Y ellos allí tuvieron una temporada escuchando la voz de Dios. Y todo les salía bien. Pero en un momento se descuidaron y empezaron a escuchar la voz ¿de quién? De la serpiente. La serpiente empezó a susurrarlo. Y esa serpiente los engañó y derribó y destruyó el plan que Dios tenía destinado para Adán y Eva. Fueron voces que llegaron al huerto del Edén, pero ellos se descuidaron y dejaron de escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué voz estás escuchando? El huerto lo podemos representar en esta temporada o en esta época. El huerto representa tu vida, representa la casa, representa la iglesia. Las serpientes representan a aquellas personas que te llegan a susurrar para desviarte del propósito, para hacer que abortes el propósito y los planes que Dios tiene para ti. Pastor, y en las iglesias y en la casa y en muchos lugares hay serpientes, hermano. Lamentablemente, dentro de la congregación hay serpientes que susurran y murmuran y critican el plan, la visión y la misión que Dios ha establecido para su iglesia. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esas voces, porque esas voces no te van a sumar, esas voces te van a restar y van a destruir el plan que Dios tiene para ti. Y Dios tiene un plan para esta iglesia y lo va a llevar a cabo en contra de cualquier susurro que se quiera levantar en esta congregación. Lo va a llevar a cabo. El plan de Dios no se detuvo porque Adán escuchó la susurro de la serpiente. No, se detuvo, siguió adelante el plan de Dios. Y Dios tiene un plan y lo va a seguir ejecutando a favor de nosotros. Por eso usted y yo tenemos que tener para el 2025 y finales de este 2024 agudizar y afinar bien nuestros oídos a la voz de Dios. Porque Dios se manifiesta por diferentes sonidos, se manifiesta por medio de la música. Ahora, ¿qué música vas a decidir tú escuchar? Eso es tu decisión. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿La voz de Dios? ¿O la voz de tus amistades? ¿O vas a escuchar la voz de líderes que te rodean para sumar y empujarte, impulsarte a hacer las cosas bien? ¿O vas a escuchar las voces de este mundo? ¿Qué voces vas a escuchar? Eso lo decides tú. Pero todos tenemos que afinar nuestros oídos y desarrollar
esa agudeza auditiva para comenzar a escuchar la voz de Dios. Y afinar es sinónimo de perfeccionar, es sinónimo de mejorar, es sinónimo de ajustar, y eso es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia, porque Él sabe que muchos estamos escuchando la voz de Dios, pero hay algunos que no están escuchando la voz de Dios. Y quiere hacer un ajuste, quiere perfeccionar. Dios quiere mejorar su iglesia. Afinar es perfeccionar, escuche bien, es precisar o dar el último punto a algo. Afinar, vamos a llevarlo en términos musical, es el proceso de ajustar, perfeccionar, y aquí hay muchos músicos y lo van a entender. Es el proceso de ajustar, perfeccionar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota musical de referencia. Eso es afinar. Poner a tono los instrumentos musicales, y eso es lo que hacen el Ministerio de Oración en este lugar. Cada jueves vienen a afinar sus instrumentos, afinar las voces. ¿Para qué? Para producir una armonía que sea agradable a nuestros oídos. Pero es poner a tono los instrumentos musicales de manera que produzcan con exactitud los sonidos deseados. Pero para poner a tono los instrumentos necesitan de un afinador. Y el afinador es un dispositivo que detecta el tono de una nota al ser tocada en un instrumento musical y lo compara con el tono deseado. El afinador indica si la nota está muy alta o muy baja o bien entonada, y ayuda a los músicos a afinar sus instrumentos con facilidad. Bíblicamente, afinar significa también ajustar, perfeccionar, mejorar, dar precisión. O sea que el propósito de Dios a través de este mensaje de fin de año es que la iglesia se determine a mejorar, a ajustar y a perfeccionar sus oídos para escuchar la voz de Dios. Porque lamentablemente, tristemente, algunos no están escuchando la voz de Dios. ¿Y cómo sabe usted esto, pastor? Porque andan desafinados, porque andan fuera de tono en su manera de pensar, de hablar y actuar, causando un desagrado en su entorno. El sonido que emiten no coinciden con la nota musical de referencia que está en la partitura de la palabra de Dios. La conducta, los pensamientos y las palabras que emiten muchas personas no coinciden con la partitura, no coinciden con la palabra de Dios. La crítica, la murmuración, la queja no coincide con la palabra de Dios. El señalamiento, el juzgar no coincide con las partituras de la palabra de Dios. Y hay personas que esa conducta y esa manera de hablar no están coincidiendo con estas partituras, no están coincidiendo con la palabra de Dios. Y eso lo que hace es causar en el entorno del ambiente donde transitan un sonido desagradable. Y en vez de sumar, van a restar. El afinador representa el Espíritu Santo, que está detectando que hay algunos instrumentos, algunos creyentes, mujeres, hombres, jóvenes, que están fuera de tono y necesitan afinar esos instrumentos, esas vidas, ajustarla y perfeccionarla para que dé el sonido deseado y anhelado que Dios quiere que su iglesia dé. Porque el deseo de Dios para este año 2025 es poner a tono su iglesia para que produzca con exactitud los sonidos deseados, o sea, los frutos que Él desea y anhela para que podamos impactar una sociedad y una nación en el nombre de Jesús. Por eso el tema lo titulé: afina tus oídos, perfecciona la iglesia, perfecciona esos oídos. Pero para escuchar ¿qué? La voz de Dios. ¿Y por qué es importante afinar nuestros oídos a la voz de Dios, pastor? Para poder entender lo que Dios revela. Por eso tenemos que afinar los oídos, porque Dios cada domingo, cada viernes que se da una enseñanza, nos está revelando los planes, lo que Él tiene para nosotros, los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, nos los revela, pero hay muchos que no se les revela. Y el reino de Dios no se mueve por información, se mueve por revelación. Por eso tienes que estar siempre atento y no escuchando las voces, las circunstancias de las crisis que está viviendo. No, detente un tiempo y empieza a escuchar la voz de Dios.
Porque Dios, aún en medio de tus errores, tus imperfecciones, en medio de tus crisis, de tus problemas, Dios tiene un plan para ti. Dios no se ha olvidado de ti. El que estés en este lugar sentado, finalizando el último domingo del año, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es porque a Dios le plació que estés aquí en este lugar. Es porque tú has hallado gracia y favor delante de los ojos de Dios. Aún en medio de tus errores, Dios va a ir perfeccionando esa obra en ti. Por eso tenemos que afinar nuestros oídos. Por eso es importante afinar nuestros oídos a la voz de Dios para actuar en consecuencia. ¿Y en consecuencia qué? Dios espera que actuemos en base, o sea, en base a lo que hemos escuchado y que hemos de practicar lo que escuchamos, o sea, practicar su palabra. Eso es lo que desea Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque tenemos que, dice, actuar en consecuencia a lo que usted escucha. O sea, tenemos que ser coherentes en lo que escucha con su conducta y su comportamiento. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque establece un sentido auditivo espiritual. Se nos hace más sensible escuchar la voz de Dios. Por eso es importante ir desarrollando esa habilidad. Porque al momento que tú estás orando, al momento que tú estás escuchando una prédica, al momento que tú estás leyendo la palabra, al momento que estás escuchando una canción cristiana, el oído se te hace sensible a su voz. Porque Dios habla por fuentes inesperadas. Pero hay momentos que Dios te habla y como no has afinado tus oídos a la voz de Dios, no escuchas la voz de Dios. Dios te puede hablar por medio de una persona. Dios le habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. Una fuente que nunca Moisés esperaba, pero le habló por medio de esa zarza. Dios te puede hablar también a ti por medio de una persona, por medio de la música, por medio de un letrado en algún lugar. Pero Dios siempre te va a hablar por medio de una canción, pero tú tienes que desarrollar esa habilidad. Todos tenemos que desarrollar esa habilidad y crear esa sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. Y el sabio Salomón estaba claro en esto. Y escuche lo que dice Proverbios 2:1-2. Capítulo 2, versículo 1 al 2. Hijo mío, ¿cuántos se consideran hijos de Dios? Dios nos está hablando a cada uno. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Y lo primero que usted y yo podemos observar o aprender en el versículo 1 es que debemos enfocarnos en la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Este versículo es un llamado a recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero para poder recibirla hay que tener humildad en el corazón. Si usted todavía tiene ego en su corazón, usted no va a poder recibir la palabra de Dios. Porque el mismo Santiago, y me gusta este pasaje, Santiago 1:19 al 21, escuche lo que dijo Santiago: mis queridos hermanos de la iglesia Buenas Nuevas, El Tocuyo, mis queridos jóvenes, mi querida familia, mis queridos hombres presentes, dice, tengan presente esto, todos deben estar listos, o sea, prestos ¿para qué? Para escuchar, pero no apresurarse para hablar y enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despójense de toda inmoralidad, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles las vidas. Y esto es clave. Y el sabio Salomón estaba claro. Santiago también adoptó este principio de que tenemos que ser humildes para recibir la palabra de Dios. Es la clave para que esa palabra pueda penetrar en tu vida y esa palabra pueda causar un efecto, no solamente en ti, sino que va a causar un efecto en tu entorno. Porque la palabra siempre va a tener el poder para salvarte de la depresión, de las crisis emocionales que puedas tener, de las crisis familiares. Lo único que va a salvar a la humanidad, también de la condenación eterna, se llama palabra santa de Dios. Todos andan buscando algo que les salve sus vidas y sus crisis, pero no han entendido que lo único
que tiene el poder para transformar una vida, para transformar una sociedad, para transformar una nación, se llama palabra santa de Dios. Por eso el apóstol Santiago lo dijo bien claro. Tengan presente esto, siempre deben estar prestos, listos. Y así debemos terminar, y así debemos arrancar y comenzar el año 2025, presto y listo para ver qué tiene Dios para mí en este año. Porque este año, al comenzarlo, podemos terminar este año, pero este año no termina en este servicio. Mañana usted tiene que seguir su conexión con Dios. El 31 sí, es final del año, todos damos el feliz año, pero conectado con Dios. El día primero conectado con Dios. Porque Dios nos está hablando en esta mañana, pero Dios va a seguir hablando a tu vida. En tu intimidad con Dios, Dios va a seguir hablando a tu vida y va a seguir fortaleciendo tu vida. Por eso, al recibir con humildad la palabra, no solamente tiene el poder para salvarnos de nuestros conflictos, sino que obtenemos la sabiduría y somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y esta sabiduría nos protege de las malas decisiones y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Por eso, Salomón dijo: afina tus oídos para escuchar ¿qué? La sabiduría que proviene del cielo. La sabiduría de Dios. Y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios no significa que no tendremos dificultades en el año 2025, pero si seguimos sus enseñanzas, tendremos la fuerza y la sabiduría para superarla. Y esto es clave, porque no es porque vamos a tener los oídos afinados a la voz de Dios, porque sabemos los planes que Dios tiene para nosotros, no vamos a enfrentar desafíos y retos en el 2024. Igual lo vamos a enfrentar. Pero cuando usted afina sus oídos a la palabra de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para que tú puedas tomar las decisiones correctas en este nuevo año y el margen de error sea menor que el que tuviste en el año 2024. El año 2025 sea el margen de equivocación tuya y de nosotros sea menor que el año 2024. Porque a veces, en medio de tanto ruido y las exigencias de la vida, olvidamos lo esencial: escuchar la voz de Dios. Siempre nosotros nos acercamos a Dios para que Dios nos escuche. Y no está mal. Pero muy poco nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Siempre oramos en la mañana y pedimos a Dios. Y en medio de los ruidos y las exigencias de la vida, porque todos tenemos responsabilidades y tenemos que levantarnos cada mañana a cumplir con esa responsabilidad, nos olvidamos de escuchar lo esencial, la voz de Dios. Sino que pedimos, oramos, clamamos. Está mal, pastor, colocamos en las manos del Señor todo el día lo que vamos a hacer y salimos apresurados. Pero no nos detenemos, aunque sea 10 minutos, para escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos quiere hablar Dios a nuestra vida? ¿Por medio de qué? De su palabra, o por medio de que Dios coloque algo en tu corazón, porque Dios también habla en tu interior. Dios no solamente habla por la palabra. Cuando tú intimidas con Dios, Dios habla a tu corazón. Yo he vivido esa experiencia, Dios ha hablado a mi vida. Yo he estado a solas con Dios y Dios me habla a mi corazón y me dice lo que debo hacer. Y creo que todos tenemos la oportunidad de vivir esa experiencia. Salomón nos recuerda que la guía de Dios está disponible para nosotros si tomamos un momento para sintonizar con las partituras o con la palabra de Dios. Recuerda, iglesia, no se trata solo de cumplir reglas. No se trata solo de una tarea mecánica. Vengo a los servicios, ensayo, adoro, doy clase. No, esto no es mecánico. Esto no se trata de cumplir con unas reglas. Se trata de cultivar una relación profunda con Dios para que en este 2025 nos ayude a navegar en las decisiones diarias y poder experimentar las bendiciones que Él tiene destinadas para nosotros y para nuestra generación. De eso se trata. Por eso, mi querida iglesia, enfócate en Dios y no te enfoques tanto en tus problemas. Escucha a Dios y no escuches tanto tus inseguridades. Confía en Dios y no en tu propia fuerza. El versículo 2 del mismo proverbio nos habla o comienza con un llamado a la acción. ¿Y cuál es el llamado a la acción? Que dice Salomón ahí: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. La sabiduría de Dios viene de dos modos. Escuche bien. Viene como un regalo, porque Dios la regala, pero únicamente se las otorga a quienes con sinceridad la comienzan
a buscar. Por eso Santiago 1:5 dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará generosamente, sin reprochar a nadie. La sabiduría no es algo que podamos adquirirla por nosotros mismos. La sabiduría es una búsqueda activa, exige esfuerzo, escuche bien, para encontrarla, pero también para usarla. Porque no hacemos nada con encontrar la sabiduría o el conocimiento de Dios y no aplicarla a nuestras vidas. La buena noticia es que Dios nos responde cuando le pedimos sabiduría y nos la dará generosamente sin menospreciarlo. Y esto es algo que yo siempre he orado a Dios. Yo siempre le he pedido al Señor sabiduría. Tanto que tengo un testimonio que todas las mañanas, todos los días, y todavía lo sigo pidiendo, pastor, y le ha dado, pero quiero que aumente más la sabiduría y el saber en mí. Pero siempre le pedía sabiduría, y una vez mi Lexa me escucha orar y tanto pedirle sabiduría al Señor y me dice, Marlon, vamos a hablar un momento después que oramos, y me dice, Marlon, vas a tener que pedirle al Señor que nos abra las puertas para una mejor economía, porque todos los días te oigo orar por sabiduría. Y está mal, no, es real. Está bien, porque hay que pedir también que Dios nos ensanche en todas las áreas, económica, relacional, en todo. Pero si nosotros vamos y profundizamos, la sabiduría nos lleva a abrir puertas económicas, nos lleva a todo, porque la sabiduría de Dios es clave. La sabiduría de Dios te abre camino en el desierto. La sabiduría de Dios te hace brotar ríos donde hay sequedad. La sabiduría de Dios te transforma tu vida, tu manera de pensar. La sabiduría de Dios te abre puertas donde las puertas están cerradas. Porque la sabiduría de Dios es clave. Pero para poder obtenerla hay que buscarla. Hay que hacer un esfuerzo. Y cuando usted y yo la encontramos, descubrimos que la verdadera sabiduría es de Dios. Porque hay muchas personas que son sabios y tienen conocimiento en cuanto a sus profesiones, pero no son sabios en su manera de actuar y responder a las circunstancias de la vida. Por eso la sabiduría es relevante en todo momento y en todas las situaciones de la vida. La sabiduría nos ayuda, escuche bien, a tomar buenas decisiones. Nos ayuda a lidiar con situaciones difíciles. ¿Y quiénes no enfrentan situaciones difíciles? Todos enfrentamos situaciones difíciles. Pero cuando usted tiene la sabiduría divina, esa sabiduría los va a llevar a lidiar, porque hay gente que no tolera las dificultades, no tolera los conflictos. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios, sabemos cómo dar respuesta y cómo saber reaccionar ante alguna dificultad. Nos ayuda a gozar de la vida. Por eso el deseo de Dios es que su iglesia en este 2025, o sea, el deseo de Dios para nosotros como iglesia Buenas Nuevas, es que afinemos nuestros oídos a su voz para que podamos disfrutar de lo que el cielo tiene preparado para nosotros en este 2025. Porque el 2024 y el 2025 siempre van a ser un año de instrucción, pero tiene que ser de aplicación también para poder ver la manifestación de Dios. Todos queremos la manifestación de Dios, pero no queremos dar los pasos anteriores, que es escuchar la instrucción y aplicar dicha instrucción. Porque ¿cuántos no deseamos que Dios se manifieste de una manera gloriosa y sobrenatural en nosotros? Todos deseamos que se manifieste en nuestra nación, que se manifieste en nuestros hijos. Todos queremos la manifestación. Pero para recibir esa manifestación hay que hacer un esfuerzo. Por eso afinar nuestros oídos a las instrucciones de Dios nos proporciona sabiduría práctica para la vida diaria. Su palabra nos lleva a vivir con rectitud, escuche bien, a tener relaciones saludables y tomar buenas decisiones. Las relaciones saludables no vienen por sí solas. No, si usted no tiene la sabiduría de Dios, las partituras en su casa, en su corazón, en su vida, usted es imposible que tenga relaciones saludables. Hay personas que no se relacionan bien ni consigo mismo. Hay personas que no se toleran ni ellos mismos. No tienen relaciones saludables con ellos. Imagínense cómo van a tener con los demás. ¿Por qué? Porque todavía hay frustración, hay insatisfacción en su corazón, hay conflictos internos sin solucionar. Y si esos conflictos no los solucionan y no se alinean
a la palabra de Dios, pasarán los años y tu vida seguirá siendo la misma. No va a haber cambio. No va a haber una transformación. No va a generar resultados de lo que tú esperas y anhelas. Por eso las instrucciones de Dios para su iglesia es escuchar la voz de Dios, para poder recibir lo que Dios tiene destinado. Y escuche bien, porque le voy a leer 14 versículos para cerrar este mensaje. Y lo que Dios tiene destinado para los que escuchan su voz. Y está en Deuteronomio 28 del 1 al 14. Si realmente, Iglesia Buenanueva El Tocuyo, escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios, mi Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre y durante el 2025, el 2026 y hasta que parta de esta tierra. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneros de tu manada y los corderitos de tu rebaño. Bendita serán tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros, todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como un pueblo santo conforme a su juramento, si cumples y escuchas fielmente sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tu cosecha en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre tu vida y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en cola. Siempre estarás en la cima y nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno y lo obedezcas con cuidado. Jamás se aparte de ti, ni a la derecha ni a la izquierda, de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para seguir y servir al Señor, el Dios Todopoderoso. Amén.